Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Ya estamos listas para iniciar nuestro programa ya de lleno, nuestra entrevista central, y hoy nos acompaña la licenciada Julita Alonso del Centro Prosame. Vamos a platicar un tema muy interesante, un detox mental para iniciar el año. Mi querida Julita, bienvenida a su casa, ¿cómo está? Hola Judith, más que feliz y contenta de estar y compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todavía estamos a 23 de enero. Todavía estamos. Pareciera que no, hay gente que me ha dicho, mira, este mes qué eterno se siente. Otros dicen que va rapidísimo y que ya cuando sentimos ya estamos en Día del Cariño. Pero son cuestiones como un poquito de cómo... El tiempo es relativo. Exacto, medimos el tiempo un poquito en función de lo que estamos viviendo en este momento. Un detox, así como lo dicen los doctores y las nutricionistas que nos acompañan aquí, que tenemos expertos porque cuidamos mucho esta parte de la salud y estamos muy interesados en darle mucho más impulso a cuidar nuestro cuerpo. Tenemos muchos especialistas muy buenos que vienen y ellos siempre hablan de que este detox, por ejemplo, del cuerpo, Julita, es muy importante sí hacerlo a inicio porque tuvimos quizás un poquito de excesos, pero hay quienes lo recomiendan cada 3 meses porque sería lo ideal, porque el cuerpo lo necesita, necesita liberar demasiadas toxinas. Hay quienes dicen si no se puede cada 3 meses, por lo menos entonces cada 6 meses, y después hacer como otra reevaluación de esta detox como por junio, julio. Así que nunca es tarde realmente para hacer un detox mental. Jamás es tarde para hacer un detox mental. Y es más, si hay algo que a mí me gusta mucho en general de las cosas que hago es buscar qué cosas puedo implementar a mi vida como una práctica. No que me recarguen la rutina, porque de rutina creo que tenemos suficiente y la agenda la tenemos suficientemente llena, pero pequeñas prácticas poderosas, pequeñitas, que nos ayuden a ir sumando resultados a lo largo del año. Confiésome que también soy cabal un poquito extrema por etapas, de decir, ok, ahorita me meto de lleno y voy a hacer full un detox de 3, 4, 5 días, a veces físico, muchas veces también mis talleres de desarrollo personal son así, son de 5 días y meterse full, pero lo que más me ha servido y lo que más recomiendo es qué prácticas podemos empezar a implementar hoy que no requieren que yo venga y haga una pausa o le ponga alto a todo lo que está pasando en mi vida, pero que sí lo puedo empezar a hacer, y voy a empezar con esto a sembrar pequeñas cositas que me van a permitir cosechar beneficios más adelante. Claro, y es lo mismo que con los detox del cuerpo, ¿verdad? Que la primera semana empieza uno nada más a restringir, no es que de una vez entra uno en el ayuno, por ejemplo. La segunda semana pues ya empieza solo verduras. La otra ya es un poquito más complicada y así se va poniendo un poquito más fuerte, por decirle, porque para hacerlo completo y asesorado, acompañado de un experto, nos lleva hasta 4 semanas. Sí. No es de que el día 1 que soy, hoy no comí nada. Sí. Ese no es detox, o sea, no, ahí nos ponemos en blanco. En el detox mental nos pasa exactamente lo mismo, vamos a ir de poquito a más. Sí. ¿Verdad? No vamos a empezar, hoy quiero hacer y deshacer y nunca más voy a tener este pensamiento y mis creencias y voy a perdonar. En un día no nos pongamos tampoco en esa posición, porque también nos hace daño cuando nos vemos después, Julita, como con los propósitos y todo esto, que no se cumplen o que no está pasando nada, pero porque nos estamos tirando con todo al agua, despacito. Sí, ¿verdad? Bien dicen que a veces el problema que tenemos es que nos preparamos para fracasar. Vamos a dejar que eso cale un poquito. ¿Por qué es eso? A veces nos ponemos expectativas e ideales tan altos y hacemos un listado tan grande, tan extenso, tan extremo de las cosas que queremos cambiar, que sin querer, desde el inicio, estamos pavimentando el camino que vamos a llegar hacia el fracaso. Muchas veces hacia otro fracaso. Y este es un momento, me encantó que tuviéramos este programa en esta fecha, porque precisamente puede ser que muchas de las personas que nos escuchan
Ahorita a finales de diciembre, oye, ya me parecía todavía el año pasado, a finales de enero, de repente ya empezaron a darse por vencidos con los propósitos que se pusieron a inicio de año. ¿Por qué? Porque nos hacemos planes tan grandes, tan gigantescos, que no son realizables. Y en lugar de generarnos ese bienestar que queremos, lo que empezamos es a alimentar desde el inicio de año esas expectativas que sentimos, esa angustia de no alcanzar, y al mismo tiempo esa frustración y dolor personal de decir, a la gran, este año otra vez no hiciste nada. A ver, y estamos en enero, que no pasa nada, que igual como decía y me encantó, lo podemos hacer en febrero, en marzo, en el mes que sea. Yo creo que una apuesta y una decisión por buscar un mejoramiento personal, buscar que nuestras relaciones estén mejores, que yo me pueda sentir mejor conmigo misma, no necesita de fechas y no necesita de calendario. Necesita simple y sencillamente la elección de ese día y de ese momento de decir, hoy, ¿qué es lo que hoy me voy a permitir hacer para y por mí? Claro, eso es bien, bien importante, o sea, no destinarnos a lo otro de una vez, o como a veces uno reafirmar lo que ya cree, ¿verdad, Julita? De decir, igual no voy a bajar de peso, ¿verdad? Ya pero igual me tengo que poner la meta porque... entonces me la pongo porque así dicen que hay que hacerlo y empiezo 2 días y después no, pero yo internamente tengo la creencia, yo no voy a bajar, no puedo bajar. Entonces, por eso lo hacemos y por eso lo boicoteamos también, porque tenemos que reafirmar esa creencia. O sea, las creencias no solo son pensamientos, sino que tienen que plasmarse en la realidad. Entonces, tiene que tener algún momentito en donde uno dice, Vio, Julita, que es cierto lo que yo le digo, ya que no iba a bajar. Y que no pude, y que ahora que no es mentira mía, que no se puede. Yo le dije que en serio yo no puedo. Entonces tenemos como que validar eso de alguna manera. Entonces, mucho ojo que no estemos haciendo estas cosas, estos detox, estos propósitos, estas intenciones para este año con el afán de nada más comprobarnos que estamos en lo cierto, en las cosas que pensamos que no podemos hacer, que no son imposibles. Ahora, ¿cómo sabemos que necesitamos un detox mental? Le pregunto esto porque le pregunté eso al doctor Haroldo cuando platicamos de detox y todo eso, y él me decía, y también lo decía nuestro amigo Ludwig Lam, que también habló de ese tema, que el cuerpo tiene señales y nos dice, a usted le urge un detox del cuerpo, por ejemplo, el acné, tener la piel muy reseca, muchos dolores de cabeza porque no estamos bien hidratados. Entonces el cuerpo nos da como ciertas señales de que nos caería, pero de perlas, aunque sea una mini detox, así sencillita, ni siquiera de las super fuertes que le comenté. Mentalmente y emocionalmente nos puede pasar también eso. Totalmente. Que hay algunas señales de que nos podrían decir, te urge un detox. Corazón para ayer, algo así. Sí. ¿Cuáles serían como algunas señalitas que nos podría decir? A ver, yo creo que vamos a buscar 3 sencillitas. La primera es, si yo siento que más allá de aquello, de mi voluntad, más allá de mi deseo, me pasa esto de ponerme metas que quiero alcanzar y me escucho diciéndome, otra vez no lo alcanzaste, otra vez no lo lograste, quiere decir que hay algo ahí que me está entorpeciendo ese flujo particular. Ahora, también puede ser que lo necesitemos cuando estamos viendo con una irritabilidad emocional, que ya no sabemos ni por qué, pero de verdad me siento mal, me enojo súper fácil, o de repente las cosas que a las demás personas no las afectan tanto, a mí sí me afectan un montón y me siento triste, y como decimos aquí, no me pega, me cala un montón y me da bajón con las cosas que tal vez que yo misma me doy cuenta que antes no me afectaban tanto. Y el otro, que es señal, cuando ya no puedo dejar de pensar, cuando me siento llevada como por este torrente de pensamientos que funcionan así, como que si fueran una avalancha, que de repente yo quiero concentrarme en algo y mi cabeza no para de pensar, no para de darle vueltas. Incluso muchas veces nos pasa a medianoche, que queremos dormirnos y estamos cansados, estamos agotados, el cuerpo necesita el sueño,
ponemos la cabeza en la almohada y damos vueltas y vueltas y vueltas en la cama porque seguimos pensando las preocupaciones, seguimos evaluando escenarios, seguimos recordando discusiones, seguimos inventando posibles futuros, ya sea que a un nivel estructural me haya yo repitiendo las mismas historias de siempre, a un nivel emocional tenga una irritabilidad en la que se pierde la dimensión de lo que está pasando y cómo estoy reaccionando yo emocionalmente, o cuando tengo esta sobresaturación de pensamientos y aunque yo quiera dejar de pensar en algo, no puedo dejar de pensar en eso. Esas son 3 señales muy buenas para decir, ok, algo está pasando aquí conmigo y necesito empezar a depurar, necesito empezar a encontrar vías de escape para dejar que todas estas que se vuelven las toxinas de la mente puedan salir y puedan dejar de obstaculizar el proceso. Claro. Y pueden tener como muchas manifestaciones, como usted decía, ¿verdad? Por ahí viene que se empiezan a mezclar un poco con el físico también. El insomnio, por ejemplo, que va de pensar, va de preocuparnos por situaciones que todavía no están pasando o que pensamos que van a pasar. Entonces, primero nos hacen un desgaste mental que después el cuerpo tiene que resentir en algún momento, ¿verdad? Entonces, ya no dormimos bien o dormimos pero nos va a despertar, por ejemplo. Por ahí podrían ir también un poquito los indicadores porque realmente el cuerpo es tan maravilloso, Julita, que es un aliado realmente y nos da como estas señales muy claras. A veces pensamos que solo es cuestión corporal, que es cansancio, que es porque no he comido bien, pero muchas veces guarda también esta conexión emocional de que estamos ansiosos, y estamos comiendo de más, o tengo 2 días que no he comido, pero no sé ni por qué no como, no siento ni hambre. O sea, pasa a veces algo adentro de nosotros y el cuerpo nos está constantemente mandando señales. Sí, y una de las cosas que decía es cabal también esto, decir, bueno, ¿cómo estoy comiendo? Si me siento que como y no me satisfago, que no es lo mismo sentirme lleno que sentirme satisfecho. O si por el contrario me doy cuenta que estoy ansioso y ya me volé todas las uñas y ya estoy desarmando todas las cosas. Cuando hay algo que nos empieza a sacar un poquito o a veces bastante de lo que usualmente hacemos, cuando ya no me puedo concentrar muy bien y entonces me doy cuenta que en el trabajo cometo errores que no hacen sentido. Alguien me decía la vez pasada, bueno, sí, eso está como empezás a cocinar y en lugar de echarle la sal le echaste azúcar. Y cuando es súper obvio y ya estás acostumbrado, pero andas tan en tu cabeza, estás tan atrapado dentro de tu cabeza que empezás a perder esa relación y esa co-creación con el mundo y con las demás personas. Otro signo que es muy importante es cuando nos empezamos a sentir solos y aislados. Cuando empiezo a sentir dificultad para sentir conexión con las otras personas, con mi trabajo o incluso con la naturaleza o con Dios. Cuando me empiezo a sentir atrapado en mí mismo, estancado dentro de mí mismo y empiezo a sentir es como ese desagrado, se le pierde como el gusto por la vida, uno cae como en una rutina sin sentido, en la que uno cae casi como en un tiempo muerto, en el que los días pasan pero no pasa nada, no cambia nada. Nos damos cuenta que ahí estamos desconectados de nuestro entorno. Eso lo único que quiere decir, así tal cual funcionan los poros de la piel, que es cierto que la piel es mi piel y protege mi cuerpo, pero también tiene que respirar la piel, ¿cierto? También me tiene que dejar a mí recibir cosas del exterior y tiene que dejar que mi cuerpo pueda sacar por ahí, a veces sudor, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con lo que está pasando en nuestra mente. La mente tiene que tener esa permeabilidad y el momento en el que empieza a perder esa permeabilidad es en el momento en el que nos empezamos a sentir todos atrapados entre nosotros y ensimismados. Claro, y que esta desconexión también después nos va poniendo muy negativos y también esa puede ser una señal, un indicador
a veces la gente nos lo hace ver qué negativa estás últimamente, porque hay un grado en el que todos podemos tener negativismo, se podría decir que es normal, siempre convivimos con eso, ¿verdad? De que uno hace el esfuerzo es un chequeo de la realidad, que uno hace el esfuerzo por ser positivo, pero hay cosas que se nos pasan y uno dice, ay, perdón, pero esto no lo veo así. Hasta ahí vamos bien, pero cuando ya estamos en una etapa tan desconectados, con tanta soledad como usted decía, solito nos hemos apartado, a veces hay mucha gente, pero aún así nos sentimos solos. Y eso es lo peor. Claro, y constantemente solo podemos ver lo negativo. Cualquier comentario, cualquier cosa siempre va a ir en un tono negativo, ese es otro indicador. Sí, bueno, sí, y ojo, porque así como nos pasa a veces cuando nuestro cuerpo, digamos, le urge un detox al cuerpo, porque ya tenemos mucha inflamación en el estómago y nos duele el estómago. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos una pastilla para quitarnos el dolor de estómago, ¿cierto? Y no estamos aliviando realmente, ni estamos quitando el problema, simple y sencillamente estamos anestesiando el dolor. Lo mismo puede pasar, y esto lo hemos observado muchísimo en los talleres y en la clínica, es ¿qué pasa con el falso positivismo? Así como como ya se nota cuando una persona está extremadamente negativa y pesimista, etcétera, también hay que prestar atención cuando estamos viviendo desde un optimismo que no es auténtico. Cuando nosotros a puro tubo queremos ver solo las cosas buenas y nuestro positivismo no nos permite interactuar con el medio ambiente. Claro. Los dos extremos, ¿verdad, Julita? De los que siempre hablamos. Así es. Uno quiere decir que ya estoy tan tupido de tanto dolor que no puedo ver otra cosa, y el otro quiere decir que estoy tan anestesiado de tanto dolor que ando en otro mundo. Claro, que estoy negando la realidad en la que estoy viviendo. Y sabe que estas cosas siempre también tienen un desencadenante, que ya lo decía yo antes, por lo general nos vamos a aislar solitos, pero también mucha gente se empieza a distanciar de uno. Y existe la frase de saber por qué, ya no me hablaron, o no sé por qué, esos locos que son, no sé qué les pasa, que ya no tenemos la misma relación que antes. También puede ser un indicador, que antes teníamos un grupo de gente que estaba con nosotros en el trabajo, en la universidad, en otro grupo de amigas, que el cuchual, que esto, que lo otro, y de un tiempo para acá, socialmente, nada. Y no es solo que los otros están locos, puede ser también un indicador, o que nosotros solitos quisimos ir aislándonos y empezar a decir que no a todo, que eso pasa mucho cuando uno está pasando por etapas como las que estaba describiendo usted, o que la misma gente también diga, yo con Julita, o sea, ni la invito, ni la llamo, no va haciendo que quiera platicar, o sea, y siempre empieza con lo mismo. Otra vez lo mismo. Exacto. Sí, así es. Bueno, y eso pasa, y esta cuestión de los cambios de grupo puede pasarnos en distintos momentos, porque también pasa que cuando estamos orientándonos hacia el bienestar, de repente las personas que eran con las que antes disfrutábamos esas charlas más negativas, pues le van perdiendo el gusto a platicar con uno, porque ya no estamos criticando, como decimos en buen chapín, ya no estamos pelando, ¿verdad? Ya no está tan alegre ese cuchubal. Entonces se empiezan a distanciar. Pero también acá, cuando nosotros vemos que las personas se distancian de nosotros, y puede eso ser un indicador de que vale la pena pensar si hay algo en mí que está alejándolos. Y es cuando estas personas se alejan y yo igual estoy sintiéndome mal. Es que este sentimiento que podemos identificar como esa insatisfacción personal, que no importa a veces si uno se compró una blusa nueva y se la quiere poner, igual no se siente bien, no importa si se fue al salón a arreglar el pelo, hay algo que no se siente bien, uno no se siente con uno mismo, uno ha perdido una palabra esencial, y es, uno ha perdido el estado de plenitud. Cuando sentimos y nos desconectamos de la vida, de los demás, de nuestro propósito, cuando nos desconectamos de poder fluir con lo que la vida nos trae y saber que estamos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo,
y empezamos a sentir que las cosas en nuestra vida se empiezan a estancar. Nosotros nos empezamos a estancar, nos empezamos a quedar atrapados en preocupaciones y nos empezamos a quedar solos. Ahí es que sabemos que hay algo entonces que nos está haciendo obstáculo, que nos está funcionando como una piedra en el camino que no nos deja avanzar ni para un lado ni para otro. Muy bien, hablemos de esos obstáculos porque usted los detalla un poquito más aquí en el contenido, que los invito a solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. ¿Qué pasa con estos obstáculos? A veces uno es su propio obstáculo, pero también hay muchas cosas externas. Sí. Hábleme de esto. A ver, y lo que usualmente pasa y muchas veces lo que escuchamos es que las personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo podría estar súper feliz y tan solo en el trabajo. Si en el trabajo reconocieran todo lo que yo le pongo, si no hubiera tanto tráfico nos podríamos mover mejor. Y si yo creo que pedimos que nos identificamos con eso, todos nos identificamos en algún momento. También puede ser que nos digan, no, es que si mi familia me apoyara, si no quisiera cambiarme, si no quisiera que yo puro tubo encajara, entonces yo podría tener una vida mejor, una vida más auténtica. O si mi pareja no me criticara tanto, o si mis hijos. Es decir, nosotros podemos ubicar a veces muy fácilmente cómo las personas que están a nuestro alrededor representan esos obstáculos. Lo que sí sabemos es que nuestro punto de control, nuestra fuente de control y de poder no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces, si nosotros estamos viviendo y experimentando esta limitación como algo que está afuera, vale la pena preguntarnos qué es lo que está pasando conmigo ante esa situación. ¿Qué estoy haciendo yo con esa situación? Hay un ejercicio que a mí me encanta hacerlo y es, que creo que lo hemos hablado, y es que siempre tenemos esta idea de que es que las demás personas me enojan o mi estado emocional depende de las otras personas. Y siempre les pregunto a las personas, le digo, ok, ¿quién estaría de acuerdo con esta frase? Las otras personas me enojan, las otras personas me ponen triste, las otras personas me hacen sentir lo que sea que estoy sintiendo. Y la mayoría de personas dice, claro que sí, a mí me ha pasado. Mi esposo me enoja, mi jefe me enoja, mi hijo me enoja, mi suegra, ni hablemos de la suegra, porque siempre dicen que la suegra sí enoja. Pero a la hora de la hora, lo que estamos observando es qué está haciendo la persona con esa persona, qué está haciendo el sujeto con esa persona de la que se está quejando. Yo les puedo poner el ejemplo, fue súper gracioso. Yo subí una publicación en Facebook que decía, y era una publicación para mi hijo, decía, el orden de tu cuarto no altera el resultado, altera el estado emocional de tu mamá. Y se lo puse a mi hijo. Entonces le digo, sí, mi amor, es que, ¿ves? Si tú tienes ordenado o no tienes ordenado tu cuarto, eso altera mi estado emocional. Por supuesto que ya está más curtido que saber ni qué. Y me dice, mamá, ¿el orden de mi cuarto te altera o tú usas el orden de mi cuarto para alterarte? Y dije, no, pues ya la desarmó. Es su culpa por darle tanto material psicológico. Ajá, esa es mi culpa por llevármelo de asistente a los talleres a veces. Pero vamos a esto, siempre tenemos una elección. Cuando yo tengo la capacidad de despertar y de darme cuenta que en mí está siempre una elección, yo puedo tomar el orden del cuarto de mi hijo para enojarme o no. Yo puedo tomar el comentario de mi jefe para enojarme o no. Yo puedo tomar el tráfico para estresarme o no. Claro, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos una adicción muy fuerte al drama y una adicción muy fuerte a ser la víctima. Entonces, si yo soy la víctima, es más fácil para mí, o sea, jugando mi rol de víctima, es que Julita, o sea, si Julita hiciera los programas diferentes, trajera su material, cuando yo la llamo me contestara la primera. Exacto, o sea, todo es en función de usted, porque yo soy la víctima, yo soy buena,
yo soy buena amiga, la que falla es usted. Entonces ahí estoy yo como buena víctima que soy, tengo que defenderlo a capa y espada y darle todos mis argumentos. Y ponerlo afuera. Claro, entonces yo no tengo ningún problema. O sea, si usted me ayudara, realmente mi vida sería otra. Estaría nítida, así es. A ver, ¿y qué es lo que pasa con esto? Porque esto es como una de esas herramientas de doble filo que usamos las personas. Porque si bien poner en el exterior a mí me ayuda a poder decir, es que como no soy yo, es como es la otra persona, no siento yo la carga de la responsabilidad de tener que mejorar mi propia vida. 1. Y 2, hay algo que es bien paradójico y es bien loco, que de lo que más nos defendemos, a lo que más miedo le tenemos las personas, es a experimentar la libertad que nos genera conectar con nuestro poder propio. Y es súper paradójico porque lo pedimos constantemente. Todo el tiempo estamos diciendo, es que si yo pudiera hacer algo con esta situación, qué libre que sería. Es que si yo pudiera escoger el trabajo, sería tan feliz. Es que si yo pudiera salir de esta situación, toda mi vida sería mucho mejor. Y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos. Y cada vez que lo decimos, en lugar de poder sentirnos más empoderados, pasa totalmente lo contrario. Nos sentimos más dependientes, más impotentes. Claro, porque no podemos. Porque no podemos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es maravilloso. Y cada vez que yo uso la palabra, es que yo como quisiera, a mí me gustaría, yo necesito, yo tengo que. Lo que estoy diciendo es que no lo tengo. Si yo quiero disfrutar un poco más de la vida, implícitamente estoy diciendo que no lo estoy disfrutando tanto. ¿Sí? Si yo digo yo necesito conseguir un vasito de agua, implica que no lo tengo. Y entonces, sin querer, vamos nosotros orando, vamos nosotros como socavando nuestra propia experiencia de vida. Eso tenemos que entender que todas las personas pasamos por eso. Digamos que yo creo que es el virus del que estamos contagiada toda la humanidad. Todos tenemos este chip en el que una de mis creencias es que precisamente las experiencias vienen a nuestra vida para ayudarnos a reconectar con ese poder interior y ayudarnos a vivir la libertad que podemos experimentar cuando conectamos con ese poder interior. ¿Qué nos desconecta? ¿Qué nos obstaculiza? Ahí es donde viene, por ejemplo, uno de los conceptos que hablábamos ahora y que, como decía, está en el material. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? El dolor. Cuando hablamos en los talleres, a mí me gusta aclarar que el cuerpo del dolor es como que si yo tuviera un órgano dentro de mí que se especializa en guardar ese dolor emocional que he experimentado durante mi vida. Pensemos que si a mí de chiquita yo pasé por una situación difícil que me hizo experimentar un dolor verdadero, en ese momento pasó algo que a mí me dolió, especialmente si yo no me autorizo a vivirlo, ese dolor se va a ir a guardar ahí, ¿sí? Si después me dejaron por un lado, no me pusieron atención, yo me consideraba que no era importante, a veces me decían que no era suficiente y cada cosita de esas que como duele, si yo no podía tramitarlo y si yo no podía metabolizar eso, ese dolor se va guardando adentro de esa burbujita que tenemos adentro que se va llenando con este dolor. Lo que pasa es que después resulta que yo crezco y alguien hace un comentario X, ¿verdad? Es decir, ay, qué chula se ve hoy. La vez pasada se miraba más guapa, pero qué chula que se ve hoy. Y uno dice, entonces hoy no me veo tan chula. Hoy no estoy suficientemente guapa, ¿sí?
lo más seguro es que ante ese comentario X, yo reaccione con muchísimo dolor. No porque esté reaccionando a lo que está pasando ahorita, sino porque estoy reaccionando a ese cúmulo, a ese guardadito de dolores que yo he ido haciendo dentro de mí. Entonces, como bien dicen, no es lo fuerte, sino es lo seguidito. Muchas veces nos pasa, y no me dejará mentir, de repente, qué sé yo, si yo tengo un zapato y se me mete una piedrecita en el zapato, me molesta, pero puedo seguir caminando. Y me molesta un poquito más y otro poquito más. Eventualmente puede ser que me saque una ampolla. Si yo no me saco la piedrecita del zapato y sigo caminando, me va a dañar la ampolla, me va a salir una llaga, se me va a hacer un problemón. La piedra era la misma, no es que fuera creciendo esa ampolla, fue la acumulación de esos dolores, de esos pequeños dolores, lo que eventualmente sumaron un gran dolorón. Y eso es lo que pasa con nosotros, con nuestro cuerpo del dolor. ¿Por qué quiero hablar hoy de esto? Porque todos tenemos este cuerpo del dolor. Es más, puede ser que aquí hayamos guardado todas las experiencias que trajimos desde pequeños, pero es muy posible que también traigamos cuerpos que han sido heredados. Lo que yo sí sé es que las cosas que yo no he trabajado en mí, va a ser mi herencia emocional para con mi hijo. Las cosas que no trabajó mi mamá fueron mi herencia emocional, y las cosas que no trabajó mi abuela fue la herencia emocional de mi mamá. Por eso es que entonces decimos, pero ¿por qué a mí me cae tan mal algo si yo nunca lo viví? Es que no tiene que haberlo vivido usted para tener esa herencia, esa memoria emocional. ¿Verdad? Así es. Entonces, lo que pasa con este cuerpo del dolor es que se vuelve la batería. Se vuelve la batería de todo un sistema. Mientras yo más cuerpo del dolor tengo, más reaccionabilidad voy a tener y más experiencias voy a atraer que me sigan reafirmando. O dígame si no, basta con que usted se pegue un día en el dedo chiquito del pie para sentir que toda la semana se siguió pegando en el mismo dedito. Nunca se lo toca, pero un día que se pegó un buen trancazo, al día siguiente la machucan, después otro día le cae un bote encima y después de repente se topa otra vez con una puerta. Lo que no le había pasado en el momento en el que empieza a sentir usted un dolor, pareciera que le vuelve a pasar más y más veces. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo del dolor. Si mi cuerpo del dolor tiene una gran carga de siento que no soy importante, constantemente voy a estar trayendo a mi vida experiencias que apuntan y alimentan ese dolor y que me van a decir una y otra vez, no sos importante. Para tu jefe, no sos importante. Para tu pareja, no sos importante. Para tus hijos, no sos importante. ¿Sí? No quiere decir que esa sea la realidad. Quiere decir que hay algo dentro de nosotros que está generando, que está como activando una y otra vez que tengamos esas experiencias. ¿Cómo y de qué forma se hacen? Lo vamos a ver. Esta batería alimenta todo el sistema que tenemos en nuestra mente. Y con eso vamos a regresar para que se queden picados. Vamos a ir a nuestra pausa. Les recuerdo, tenemos contenido. Envíen la palabra contenido al 5025 con un texto ahí muy interesante que nos escribió Julita y unas recomendaciones. Así que solicítenlo enviando la palabra contenido al 5025. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de regreso, hoy platicando con la licenciada Julita Alonso sobre este detox mental para iniciar el año. Todavía estamos iniciando el año, aunque a algunos les parezca que no,
vamos por 23 de enero apenas. Todavía tenemos muchísimo que recorrer en este 2018, así que estamos justos en el momento exacto para empezar a alimentar nuestra mente de una manera diferente. Estábamos hablando en el bloque anterior de esto del cuerpo, del dolor, de cómo vamos cargando nuestra batería mental. Julita, síganos platicando de esto porque me decía que tiene como sus componentes importantes, ¿verdad? Entran los pensamientos, entran las emociones negativas, entran las creencias limitantes. Ahorita nos va a explicar cada una. Todo esto lo encuentran también en el contenido, así que soliciten el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Cuéntanos. Entonces, hablábamos que realmente, y para empezar a diferenciarlo un poquito, me encantaría diferenciar que así como yo no soy mi cuerpo, ¿sí? Es decir, de repente, primero Dios no pasa, pero si llegara a pasar y yo pierdo una extremidad, pues perdí una extremidad, pero yo no soy mi cuerpo, yo no soy esa extremidad que perdí. De la misma forma, yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones. Y ahorita puede ser que muchas personas estén diciendo, a ver, ¿cómo así? Pero si está dentro de mí. Si yo lo siento dentro de mí, ¿cómo no soy yo? Pues no lo somos. Nosotros tenemos que entender que somos seres biopsicosociales. Es decir, estamos conformados y somos el resultado de la interacción de lo que pasa en nuestro grupo social, de lo que pasa con mi cuerpo, de lo que pasa con mi mente. Y además yo le agrego un punto más profundo, y es nuestra esencia del ser, nuestro propósito del ser. Nosotros traemos algo que nos hace únicos, ¿sí? Entre todos nosotros, pero al mismo tiempo hay algo que compartimos entre absolutamente todos nosotros. Ese punto de energía que alojamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, es lo más puro que hay en nosotros, y eso no importa la historia que tengamos ni lo que hemos hecho, nunca va a ser contaminable. Es más, muchas de las cosas que nosotros paramos haciendo en la vida es viendo cómo hacemos para poder hacerle lugar a este mundo a la expresión de nuestro verdadero ser. Por eso, por ejemplo, es que se habla del arte, por eso se habla de la creación, de la creatividad, de la innovación. Por eso es que nuestro mundo pareciera que se mueve constantemente. Al mismo tiempo, por eso se habla que a veces sufrimos tanto, porque lo que pasa es que nos hemos desconectado tanto de ese propósito, y ese propósito sí o sí nos lleva a generar relaciones que sean significativas, no solo con las demás personas, sino que con nuestro entorno. Por eso es que sentimos tan rico cuando podemos ir y tener un momento en la naturaleza, ya sea en un bosque, quitarnos los zapatos en la grama, irnos al mar o ir a cualquier lugar donde haya naturaleza. O por eso es que es tan esencial para nosotros sentirnos amados y sentir que amamos a alguien. En esas dos cosas nos damos cuenta cómo podemos desconectarnos de este ser interno, de esta esencia que tenemos. Lo paradójico de esto, lo irónico del asunto, es que lo que más nos desconecta son las defensas que construimos para protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que construimos nosotros para proteger esta esencia? Construimos una identidad. Y nuestra identidad se fundamenta en qué es todo lo que hemos construido a nivel mental que nos dice quiénes somos nosotros. Ahí entran las creencias madre, y ahí entran las creencias que pueden ser empoderadoras o pueden ser limitantes. Hoy nos vamos a enfocar en las limitantes porque son las que queremos quitar del camino. Entonces, las creencias madre piensen que van a ser como las guías estructurales, van a ser las vigas que vamos a utilizar para todo el entretejido que vamos a hacer después, que nos va a ayudar a construirnos una persona, una identidad, una personalidad.
vamos a usar, digamos, indistintamente esos términos. Estas creencias madre, lo que es, a veces nos damos cuenta, es que o están fundamentadas en creencias que pueden ser empoderadoras, como por ejemplo, soy abundante, soy paz, soy luz, soy amor. Yo tengo una, por ejemplo, que se las puedo compartir, que es que yo creo firmemente que yo nací afortunada y que todas las cosas que pasan para mí, no me pasan a mí, pasan para beneficio mío. Aunque al inicio duelan un poquito, pero yo sé que eventualmente se convierten en algo bueno, ¿cierto? Podemos tener creencias centrales que son positivas o podemos tener creencias madre que son dolorosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las tal vez 4 creencias más recurrentes? No soy suficiente, no merezco, cometer errores es malo y no soy importante. Estas 4 creencias madre vienen a ser la expresión de una que es la creencia madre, el dolor, la madre de los dolores, digamos, que viene directamente del cuerpo del dolor y dice, no soy amado. No soy amado porque no soy suficiente, no soy amado porque no me merezco el amor, no soy amado porque he fallado y no se vale fallar, no soy amado porque no soy importante. Si nosotros tenemos toda nuestra defensa basada y sostenida en estas creencias madre negativas, ahí vamos a empezar a generar todo un sistema de creencias que dicen, qué sé yo, una creencia limitante es lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, si algo me pasa bueno en mi vida, en lugar de poder disfrutármelo con paz, con tranquilidad, estoy esperando a qué hora me lo van a quitar. Si estás pasando algo bueno, espérate porque en la vida todo es balance. Así que si estás viviendo algo bueno, ya viene lo malo. Y no me puedo permitir vivir eso porque sé que algo malo va a venir. Este sistema de creencias, lo que pasa es que va a empezar a generar pensamientos. Los pensamientos, ¿cómo sabemos que tenemos un pensamiento? Una forma fácil de identificar es cuando nos preguntamos, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me digo dentro de mi cabeza? ¿Cuál es el diálogo interno que estoy teniendo? Y si nos ponemos a prestarle atención a todas las cosas que pasan por nuestra cabeza, nos vamos a dar cuenta que es un montón. Es más, ¿cuántas veces no hemos tenido discusiones de nosotros con nosotros mismos? Solo con eso ya podrían darse cuenta que nosotros no somos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que entonces yo voy a ser al mismo tiempo 2 personas distintas? La que sí quiere bajar de peso y la que se quiere comer el chocolate a puro tubo. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que nuestros pensamientos no somos nosotros. Cuando nosotros tenemos esta multiplicidad de voces dentro de nuestra cabeza, cuando tenemos este conflicto interno de que una parte de nosotros quiere algo y otra parte de nosotros nos está tratando de convencer por qué no o por qué sí, ahí nos damos cuenta cómo hay una cantidad de voces en nuestra cabeza que no somos nosotros y que se vale, y es más, el día de hoy es una invitación a que le pongamos atención a cuáles son esos pensamientos recurrentes en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si estos son unos pensamientos negativos, lo que va a pasar no solo es que me van a estar generando experiencias negativas, sino que además me van a estar detonando emociones negativas. La relación entre una emoción y un pensamiento es que detrás de cada emoción siempre hay un pensamiento. Por eso, incluso, hablando en el segmento anterior, hablábamos de las herencias emocionales. Por eso es que a veces nosotros podemos tener estados emocionales heredados. ¿No les ha pasado que dicen, no, es que esa familia es re alegre? O, ay no,
toda esa familia es re negativa, ¿sabes? Son como bien depresivos en esa casa. Y lo decimos como que si fuera algo en lo que toda la familia es así. ¿Por qué podemos generalizar estados emocionales en un grupo familiar? Porque el tipo de creencias que yo tengo es el molde que yo uso para hablar y es el molde que yo uso para actuar. Específicamente va a ser el molde que yo use para pensar. Así que no importa, aunque yo esté pensando que me estoy guardando mis pensamientos negativos y que no los estoy diciendo, créanme que de una u otra forma los están expresando. Cada vez, por ejemplo... O sea, perdón que la interrumpa. Sí, sí. Eso que uno piensa de... Me quedé callada y ya no voy a decir nada y aquí va a terminar todo y de todas formas yo no vine y no le hice un escándalo a usted por todas las cosas que usted me hace, Julita. Solo me fui a mi casa en silencio y no le conté a nadie. Entonces uno cree que ahí no pasó nada porque yo no tuve reacción, nadie supo nada. Soy súper madura, pues. Soy súper madura, eso es lo mejor. Así, totalmente. A ver. Eso causa también en nosotros estos pensamientos negativos y estas emociones negativas que podrán salir de otra forma. O sea, no le pegué, no la insulté, no hicimos un show aquí en la Globo y toda la gente nos vino a separar. Todo eso no pasó. Y es cierto, no pasó. Ajá. Pero no quiere decir que no pasa nada. No, así es. Pasan muchas cosas. Y le voy a preguntar, ¿no le ha pasado que ha tenido experiencias en las que siente que el silencio grita? Claro. O sea, que mejor le hubiera legado todo a usted. Mejor se hubiera desahogado. A ver, y no he escuchado esta frase que dice, es que pégame, pero no me ignores. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros lo vamos a expresar de una u otra forma. Lo que tiene de crítico el lenguaje es que nosotros pensamos que el lenguaje son las palabras. No. El lenguaje usa las palabras como una de las herramientas, pero el lenguaje se transmite con lo que yo digo y con lo que yo callo. Y esto es tan importante, especialmente porque muchas veces una de las cosas que alimenta el trauma es el silencio. Son los secretos familiares. A mí nos pasa muchísimo, por ejemplo, en Centro Prosame, cuando vemos niños y que de alguna u otra forma estamos evaluando un caso en el que hay sospecha de abuso en niños. No tienen idea la cantidad de personas en las que ha habido un secreto de abuso, ya sea en los papás o en los abuelos, hasta 2 o 3 generaciones atrás. Y dicen, no, pero si eso nadie hablaba. Y nadie lo hablaba, pero al mismo tiempo tenían ese profundo temor que pudiera pasar. Esas dos cosas son recetas para que pasen las cosas que no queremos. Y no lo digo solamente en abuso, lo digo en general. Es que me rompieron el corazón, pero yo no voy a decir nada porque yo no quiero que se enteren y yo no debería haber pasado eso, pero al mismo tiempo tengo terror de que me vuelva a pasar. Todo el mundo se va a enterar y me va a volver a pasar. Por supuesto, ¿verdad? Sí, y le va a seguir pasando hasta que le tenga que pasar y diga, ok, ¿qué es lo que me toca cambiar acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente? Ya, por fin, al fin de todas, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estamos hablando y nosotros estamos teniendo estos pensamientos, no crean que por no expresarlos, ahí se acaba el problema. El que no los expresemos es solamente una, como digo, es querer barrer lo sucio abajo de la alfombra. De que va a salir, va a salir. O me va a decir que no se le nota cuando está enojada y no está diciendo nada. Todo en los ojos, en todo. ¿Sí? Aunque uno no diga nada, o sea, la gente lo percibe. ¿Qué tenés? No, pero mire, es tan chistoso que incluso usted puede estar hablando por teléfono y sabe si la persona que está del otro lado está sonriendo o no. No se tiene que reír. Simple y sencillamente uno sabe si la otra persona está sonriendo o no. Y es así de poderoso esto que pasa dentro de nosotros,
que nosotros no tenemos ni que escuchar la voz. Estamos chateando con alguien y uno sabe si la persona está verdaderamente feliz o no, o solo nos está diciendo que está feliz. Claro. O sabemos si ya se enojó. Es que no importa qué es lo que esté pasando, cómo creemos que nosotros podemos controlar que eso pase. De que eso va a salir al mundo, va a salir, ¿sí? Entonces, esto me gusta mucho, este tema me gusta mucho porque le ponemos muchísima atención a decir, ok, y entonces, ¿cómo controlo mi comunicación? ¿Cómo sé yo cómo hablar para poder motivar a las personas y que quieran hacer las cosas con más alegría? A ver, primero veamos, ¿usted está motivado y está haciendo las cosas con alegría? Porque si no lo está haciendo, lo que va a transmitir no va a ser alegría, lo que va a transmitir va a ser esa incongruencia, esa incoherencia, ¿sí? Es lo que nos pasa a los papás con los hijos. Cuando les queremos dar, típico que les queremos dar una medicina que sabe horrible y que nosotros sabemos que sabe horrible y que nosotros de pequeños no nos gustaba y nos dice, hijo, probá, está deliciosísimo. No, o sea, el niño ni siquiera la ha olido, pero ya nos vio a nosotros y captó toda nuestra historia y nos está diciendo, no seas mentiroso, ¿qué es? Ahora, no se trata de qué hago yo para controlar mi comunicación, ni qué hago yo para que mi conducta sea mejor, ni qué hago yo para poder lograr mis objetivos. No se trata de qué hace, se trata de que pongamos atención quién está haciendo, quién soy yo en este momento. Y ojo, que si soy una persona con una mente topada de pensamientos negativos, voy a ser una persona negativa. Por eso es que al inicio hablábamos y decíamos, nuestro ser, nosotros le construimos este traje que se llama personalidad o identidad, ¿sí? Y este traje, pensémoslo así, es un traje que hemos hecho y que cada pensamiento que yo tengo, cada emoción que yo tengo, es parte de la tela con la que yo he cosido ese traje, ¿sí? Entonces, mi ser no es mi traje, pero mi traje, si yo me identifico mucho con eso y yo digo, es que si yo soy deportista, solo puedo usar ropa de deporte, y es chistoso porque hay gente que así es, ¿cierto? Uno los ve de arriba para abajo y andan con las medias de fútbol abajo del pantalón. Si yo me identifico con ese traje, yo empiezo a perder la conciencia de lo que soy verdaderamente. Y cuando yo me quedo sobreidentificada con ese rol, es cuando empiezo a desconectarme del ser, ¿sí? Pensémoslo de esta forma. Yo me sobreidentifico con el ser mamá, y entonces todo mi mundo gira alrededor de ser mamá. Yo me identifico con ser la fuerte del hogar, o la mujer que tiene que luchar por el hogar. Y mientras eso pasa, nunca me doy permiso a hacer algo distinto de eso. Mientras yo más me identifique a ser mamá, menos permiso me voy a dar para ser mujer, por ejemplo, o para ser esposa incluso, ¿ah? Mientras yo más me identifico con un rol de mi vida, más desconectada me siento de mí, más desconectada me siento de mi ser, más desconectada me siento incluso de las demás personas, porque entonces solo me presento con ellos, ya no me presento como Julita, sino que me presento como la mamá de fulanito, ¿sí? Claro, porque está enfocada solo en un único rol y en un único papel. Porque solo me quedé con un traje. Okay. Decidí que no me iba a poner nada más que ese rol. Ahora, ese traje, de tanto usarlo, se me va a ensuciar, ¿sí? Y ahí es donde esta lavadita, este detox, nos cae de perlas. Porque entonces lo primero que me ayuda es a darme cuenta que esa forma de ser que yo he estado usando, esa forma de pensar que he estado usando y esa forma de sentir que he tenido activa, ya es momento de poder distanciarme un poquito
y prestarle atención para decir, ok, ¿qué de esto me funciona y qué no me funciona? Muchas veces decimos, no, es que, entonces, ¿qué? Yo me voy a dormir así y que no me importa el mundo, me voy a volver una irresponsable que no se preocupe, y yo igual me voy a despertar y voy a tener 1000 cosas que pagar. Pues la verdad es que se vaya a dormir pensando, o no, igual las va a tener que pagar, ¿cierto? Pero ¿cómo va a lograr usted resolver ese problema? Va a ser totalmente distinto si logró dormir o si no logró dormir. ¿Qué solución le encuentre a eso? Sí va a ser distinta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este detox, estamos hablando que lo que estamos haciendo es que vamos a lavar ese traje que nos da identidad. Que nos da identidad a través de nuestras creencias, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Bien. ¿Y cómo lo empezamos a lavar? Ajá. ¿Cuál sería como el primer paso? A ver, lo primero era lo que decíamos. Yo puedo tomar conciencia que yo no soy lo que pienso y que yo no soy lo que siento. A veces siempre nos decimos, y lo hablábamos al inicio, decir, bueno, es que yo soy la optimista, yo soy la que siempre veo que todo esté bien. Ese traje puede estar igual de contaminado que el de una persona pesimista, porque si yo apuro tubo y por encima de mi propio bienestar, yo elijo siempre mostrarme como optimista, y entonces por eso nunca hablo de lo que me está pasando, nunca me doy permiso de llorar, nunca me doy permiso de darme cuenta que a veces hay cosas que me asustan. Eso va a tener de igual forma un efecto dañino en mí. Entonces el paso número 1 es darme cuenta que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones, que yo no soy esa identidad que me he puesto. Es decir, que tengo permiso de ser algo más. En el momento en el que yo puedo darme ese permiso, yo puedo empezar como, digamos que esto es como dejar en remojo ese traje, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a dejar en remojo ese traje? Lo primero es una práctica, yo les recomiendo una práctica de compasión. A ver, pero ¿y cuál es esta? Porque encima de todo siempre creemos que la compasión es, ay, pobrecita, entonces le va a ayudar. No. Eso podrá ser piadoso, eso podrá ser cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros nos fijamos profundamente en qué es la verdadera compasión, es darnos cuenta que yo estoy observando algo que lo estoy viendo a través de mis propios lentes, y estos lentes están teñidos de muchos juicios, ¿sí? Y lo que pasa con estos juicios es que me empiezan a separar de las demás personas. Es más, me empiezan a separar de mí misma. Entonces, si yo estoy en uno de estos momentos en el que me siento tomado por las preocupaciones, en el que sé que tal vez estoy irritable emocionalmente, en el que sé que otra vez no logré los propósitos de principio de año, lo más probable es que si yo les pregunto, ¿qué se dicen a ustedes cuando se dan cuenta de esto? Se empiecen a decir un montón de cosas negativas. Llegan a la gran, otra vez, qué vergüenza, toda la gente va a decir que otra vez te pusiste la meta de bajar 15 libras y subiste 5, ¿verdad? O, es peor aún, cuando evaluamos cuál es nuestro diálogo interno, es que es bien duro. Qué vergüenza, qué desilusión con vos. Claro. Qué decepción. Los peores enemigos del mundo, uno mismo. Los peores enemigos. Por eso es que yo les digo, vale la pena que hagamos esta práctica antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos queremos meter mano ahorita, así como está, es como que yo les diga, vamos a lavar ese traje, solo que el agua está un poquito choca. No me sirve de nada. Si el agua está sucia, no voy a lavar. Solo voy a intercambiar mugre. Y si no, veamos como cuando quieren lavar cosas en agua sucia. No se lava nada, solo se intercambia mugre. Entonces el agua tiene que estar limpia. ¿Cómo la limpiamos?
con una práctica de compasión. Y la práctica de compasión no es otra cosa más que poner atención a los juicios que hacemos y hacerlos a un lado. Por ejemplo, yo puedo empezar una práctica diciendo, Judith, al igual que yo, en algún momento ha sentido preocupaciones. Eso es cierto, ¿sí? La persona que está en el carro a la par, al igual que yo, a veces ha sentido estrés. Eso es cierto. Mi mamá, al igual que yo, a veces ha sentido miedo. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que empieza como a abrir agujeritos que me permite conectarme con las demás personas. Y me permite dejar de juzgar a las demás personas. Por eso es que esta práctica nos ayuda a ir depurando todos estos contaminantes que son los juicios. Después puedo llevarlo conmigo misma y decir, por ejemplo, si yo digo es que dentro de mí yo tengo una parte que me cae re mal porque es súper débil, y digamos que entonces esa va a ser la Julita débil, pues puedo hacer la práctica conmigo mismo y decir, la Julita débil, al igual que yo, la fuerte, entre comillas, alguna vez hemos sentido miedo. Y así poquito a poco yo me doy cuenta cómo puedo ir poniendo y separando los juicios que hago, no solo de las demás personas, sino también conmigo misma. Claro. Hablándonos como le hablamos a alguien que queremos mucho. Así es. Hay un ejercicio divino que a mí me encanta, que es, de verdad, busque una foto de así como cuando tenía unos entre 6 y 10 meses de nacido, ¿verdad? Donde somos así como roscas divinas, deliciosas, tamalitos andantes, le veo. Ese bebé, esa cosa divina, esa cosa linda que nos llama a cuidar y a nutrir y a velar porque esté bien, está dentro de nosotros. Esa tal vez va a ser una de las expresiones más puras de nuestro ser, donde no hay bebé de 6 meses que diga, ay, tápame porque se me sale la lonja, ¿verdad? No existe. Estamos en la simple etapa de vivir y existir en el presente, sin juzgar a nadie. O sea, el bebé de 6 meses no se le queda viendo a la mamá y le dice, ay, chulis, como que ya te tardaste en bajar las libritas, ¿verdad? No, eso no pasa. A los 6 meses somos libres de juicios. Entonces, poder conectar con nosotros mismos, con ese bebé interno de 6 meses, nos ayuda a salirnos de este traje que nos hemos ido construyendo y a hablarnos desde una posición que no tiene que ver con expectativas, ni con mandatos, ni con creencias de ser o no ser suficiente, y que nos permite entonces relacionarnos de una forma distinta también con ese cuerpo del dolor. Si nosotros tuviéramos a un bebé que está llorando de miedo, ¿cómo le hablaríamos a ese bebé? ¿Cómo me puedo hablar a mí entonces cuando lo que me está tomando a mí es el miedo de no saber si voy a lograr lo que me toca hacer ahorita? En lugar de venir y decirme, no, pues ponete pilas y deja de estar chillando y te toca ser fuerte. Yo no le hablaría así a un bebé de 6 meses. ¿Por qué lo voy a hacer conmigo ahora? En el momento en el que nosotros podemos ver y conectar con esta emoción y darle lugar a la emoción, reconocer que ese miedo está ahí, reconocer que esa tristeza está ahí, ahí dejamos que esto se afloje y se diluya y la emoción puede entonces correr y seguir su rumbo y solita se va a ir. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya hicimos este paso y nos hemos dado cuenta que yo no soy mis pensamientos y que yo no soy mi identidad, quiere decir que yo tengo permiso de ser alguien más, podemos limpiar
ese diálogo interno que tenemos y lo limpiamos de juicios para hablarnos desde una posición que sea una posición verdadera de amor, de aceptación, de empoderamiento incluso, ¿sí? Y después entonces ya podemos empezar a cuestionar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si yo digo, no, es que me doy cuenta que sí, tengo miedo porque resulta que voy a empezar un proyecto nuevo y sería terrible que me fuera mal. O sea, tengo miedo porque pienso que puedo fallar. Y si fallo, es el fin del mundo. Es que sería terrible, ¿sí? ¿Cómo empiezo a cuestionar estos pensamientos? Y lo primerísimo es que no podemos cuestionar ni el pasado ni el futuro porque no existe. No existe. El pasado es un recuerdo, ya pasó, pero ya se fue. Y el futuro no ha venido. El futuro es la multiplicidad de posibilidades. Si yo puedo ver en el futuro que algo malo puede pasar, también tendría que poder ver lo bueno que va a pasar. Porque el futuro, como no nos ha pasado todavía, no sabemos cuál de todas las cosas va a suceder. Así que es un abanico de opciones. No nos podemos quedar solo con una parte de esas. No es justo. No es justo para nosotros y no es justo para la vida que nosotros decidamos elegir esa parte del abanico solo porque sí. ¿Ah? Claro. Vamos a seguir dando más recomendaciones, también vamos a leer algunas de las preguntas porque ya veo por aquí algunas, síganlas enviando a través del Facebook, nos encuentran como Carolina la Mujer de Hoy o a través del mensaje de texto al 5025 donde también pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Hacemos una pausa. Al volver mucho más del programa Carolina la Mujer de Hoy por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de regreso, hoy platicando con la licenciada Julita Alonso sobre el detox mental para iniciar muy bien el año. Ya vamos a empezar con algunas de sus consultas, pero antes de eso quería que cerráramos con esta parte de tener bien claro cómo vamos a hacer nuestro detox. Quizás siempre lo pensamos con acciones bien drásticas, sí. Julita, entonces voy a quitar, así como lo que ya dejamos de comer, ¿verdad? Ajá. Me quito todo, me quito el azúcar, me quito la sal en este momento. Cuando es mental y es emocional, me gustó mucho que empezara con esta parte de ser compasivos con nosotros mismos, de ser nuestros mejores amigos, porque sin eso no hay pensamiento positivo que la tenga. Antes quizás hemos hecho como la técnica a la inversa, ¿verdad, Julita? Yo creo que un poco por desconocimiento, porque así nos lo ha vendido un poco alguna literatura, alguna película, que está muy bien, pero estamos como empezando lo de atrás en vez de adelante, ¿verdad? Si no tenemos esta base de empezar a querernos más, a tratarnos mejor, a ser más compasivos, de nada me sirve la técnica de pensamientos positivos, la técnica de afirmaciones por la mañana, que son muy buenas y muy bonitas, pero no me voy a creer frente al espejo, soy merecedora, soy buena, me merezco solo las cosas buenas del universo, cuando en 2 horas me voy a decir inútil, ya botaste el café. Exacto. No tiene coherencia y el inconsciente sí necesita sus coherencias. Totalmente. Nosotros somos los que realmente podemos vivir muy fácil en la incoherencia, pero internamente no. Entonces, como no casa una cosa que hacemos con la otra, es como que estuviéramos haciendo nada. Al final del día, en la noche, me acuesto con la misma sensación de me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo muy mal. Esto del detox no me está funcionando. Es así, ¿verdad? Sí. A ver, porque vamos a lo mismo. Si yo lo que quiero es solo quitarme un malestar y quitarme un dolor, voy y me tomo la aspirina. Si yo quiero identificar el para qué estoy viviendo, estoy sintiendo ese dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, me voy a dar cuenta que es que ese dolor tiene un propósito en mi vida. Viene como una señal para hacerme saber que tal vez estoy deshidratada y que bien me serviría estar tomando un poquito más de agua, ¿sí? Si yo me quito ese dolor, sí porque sí, voy a seguir deshidratada.
Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo este malestar de sentirnos que la cabeza nos da vuelta con miles de pensamientos, que perdemos el sueño porque no podemos parar de pensar, que reaccionamos ante cualquier cosita, que estamos repite y repite y no hay modo que logramos que las cosas nos salgan distintas, esas son señales. Son señales de que hay algo que está pasando dentro de mí que está generando esos resultados. A ver, esto la vez pasada decíamos, es el ejemplo también como del molde de repostería, el molde de pasteles, ¿verdad? O de jabones, dependiendo que sea lo que hagan las personas que nos están escuchando. Pero a ver, si yo tengo un molde y yo uso el mismo molde, es que los jabones me van a salir iguales todas las veces, ¿sí? Si yo no estoy contenta con mi molde, si yo no estoy contenta con las figuras que está sacando mi molde, yo puedo enfocarme en las figuras y alegarle a las figuras por qué los jabones no me están saliendo tan bonitos, o puedo voltear a ver el molde y ver qué es lo que está pasando. Puede ser que esté usando el molde que no es de la forma que yo quiero. Puede ser que ese molde antes me gustaba y ahora ya no, y se vale cambiarlo. O puede ser que este molde de repente se me cayó y entonces se hundió un pedacito y por eso me están saliendo, como dicen algo, cheretos los jabones, ¿verdad? O por otro lado puede ser que esté sucio el molde. Entonces los jabones me están saliendo como hoyitos, como con cositas feas, porque el molde estaba sucio. Entonces, así somos nosotros en nuestra vida. Nosotros a veces estamos muy insatisfechos con la vida que estamos experimentando, con la vida que tenemos día a día, y queremos cambiar la vida. Queremos que cambien las personas a nuestro alrededor, desearíamos que las condiciones del trabajo cambiara, quisiéramos cambiar el tráfico que vivimos en las mañanas y en las tardes. Cuando lo que está pasando es solo la expresión del molde que yo estoy usando para generar y producir mi vida. Si no estoy satisfecha con eso, ¿qué está pasando en mí que está haciendo que yo siga generando esta experiencia? Claro. Y muchas veces son las cosas que hacemos. A ver, es que la mayor parte de veces creemos que son las cosas que todavía no hacemos y estamos buscando qué otra cosa entonces tenemos que hacer para que las cosas nos empiecen a ir bien. Cuando no ponemos atención, que puede ser porque estamos haciendo demasiadas cosas. Es como que si yo le dijera, vámonos de viaje y vamos en el carro, yo le digo, oiga esta canción que chilera que está y pongo entonces la radio. Pero después resulta que viene y me dice, no, pero es que mire este video qué chilero, y me ponen el teléfono y vemos en YouTube un video de no sé qué, y atrás iba con nosotros alguien y se pone a platicar, y entonces nuestra experiencia del viaje va a llegar un momento en el que va a ser atosigante. ¿Por qué? Porque no estemos haciendo cosas, es porque estamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Tenemos la radio, el video, la platicada, el tráfico, las bocinas, los vendedores en la calle, ¿sí? Porque tenemos demasiadas cosas, nuestro recorrido, nuestro viaje es lo que es. Entonces, ¿a qué cosas en nuestra vida, a qué cosas en nuestro molde se vale ponerles un alto? Una de las cosas es cómo le podemos poner un alto a las creencias negativas y limitantes que tenemos. ¿Cómo le ponemos un alto a los pensamientos negativos que tenemos? Porque cuando nosotros logramos cuestionar esos pensamientos, créanme que el estado emocional también va a cambiar. Detrás de una emoción negativa hay un pensamiento negativo. Entonces, cuando yo me permito y me doy el permiso, no es desde el lado de la obligación, es que vos deberías ya estar viendo qué haces para mejorar tu vida. No, sino que vengo y digo, y yo creo que ya, suficiente de esto, suficiente sufrimiento, suficientes desvelos, suficiente malestar. Ese bebé de 6 meses, tamalito divino, rechonchis, riquísimo, se merece una vida mejor.
cuando logramos conectar desde este punto, desde un punto no de la imposición y de lo que debería estar logrando, sino de hacer lugar a lo que es auténtico para mí en mi bienestar, entonces puedo cuestionar estos pensamientos. Es decir, bueno, ¿qué me está preocupando? Me preocupa, o yo me siento mal porque me digo, no soy suficientemente buena en mi trabajo. Podría ser más, podría estar haciendo mejor, yo debería estar haciendo más. Y ahí yo creo que todos abrimos los ojos porque todos hemos tenido ese pensamiento en algún momento. Y ahí les voy a contar otra cosa, que encima de todo ni siquiera somos originales en los dolores que nos creamos. Todos pasando por la misma cosa a la larga, en tiempos diferentes tal vez. Sí, y a veces todos andamos iguales, por eso pelamos cables todos juntos. Entonces todos nos complicamos la vida con los mismos dramas. ¿Por qué si ni siquiera las novelas son originales? Ya, todas son una repetición de la misma historia una y otra vez. Claro. Con mejores efectos especiales algunas, pero todo es la misma cosa. Igual son nuestros pensamientos. Yo estoy preocupada porque yo siento que no estoy logrando lo que tendría que haber logrado a esta edad, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo me hace sentir? La verdad, mal, ¿verdad? Me hace sentir frustrada, me hace sentir preocupada, me hace sentir que voy tarde a donde no sé, pero que voy tarde. Ok, entonces tomemos ese pensamiento. Y será absolutamente cierto que yo debería estar haciendo algo más en mi vida. O sea, yo tengo completa certeza de que debería estar haciendo más en la vida. Y la verdad, la realidad es otra. Y es que yo estoy haciendo lo que puedo en el momento en el que estoy, con lo que tengo. Yo estoy con esa combinación haciendo lo mejor que puedo. Porque les voy a contar un secreto, que si pudiéramos estar haciendo otras cosas o mejores cosas, ya lo estaríamos haciendo, ¿sí? Pero si no nos sale, si nuestros jabones no nos salen chileros todavía, créanme, que el molde está haciendo lo mejor que puede. Si no estamos contentos con eso, entonces, ¿cómo mejoramos nuestro molde? Claro. En este momento, entonces, yo me puedo decir, bueno, ¿qué es más cierto? ¿Que yo debería estar haciendo algo más? ¿O lo cierto es que yo hago lo mejor que puedo con lo que tengo en este momento? Y lo cierto va a ser siempre nuestra realidad. Ahí no hay para dónde, es lo único que existe. Si yo me pongo a pensar quién es Julita con el pensamiento de debería estar haciendo algo mejor, me convierto en una persona insegura, me convierto en una persona que mientras está hablando aquí ya la cabeza empezó a caminar por 1000 lugares más. ¿Qué otra cosa debería estar haciendo? Híjole, no he mandado el correo, no sé quién, no he mandado esto. En la casa sí, de verdad, en la casa también podría ser mejor mamá. ¡Y! Me vuelvo una persona contaminada y atacada por mis propios pensamientos. Claro. Me vuelvo una persona atosigada, que no va a poder tener esta conversación con usted porque tiene tanto diálogo interno que se va a sentir desapegada de este momento. Y ahora viene una pregunta genial. ¿Quién es Julita sin ese pensamiento? Si las personas que me escuchan ya no pudieran volver a tener en su mente el pensamiento, debería de estar haciendo algo más con mi vida, debería estar haciendo mejor las cosas. ¿En quién se convierten para poder estar en el presente y enfocarse en lo que sí tiene enfrente? ¿Quién soy yo, Julita, en este momento, en esta cabina, platicando con usted, sin el pensamiento de que yo debería estar haciendo más cosas? Soy una persona que me puede enfocar, que podemos vernos y que podemos platicar, que no va a desvariar tanto, y que se va a poder mantener y fluir en el tema, sin menos distracciones. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que mi estado emocional también cambia, porque entonces me siento más tranquila,
más confiada. Sé que estoy haciendo lo mejor que puedo en el momento en el que estoy con lo que tengo. ¿Que quiero mejorar? Sí, pero quiero mejorar desde el amor. Quiero aprender cómo puedo hacer las cosas para que sean más fáciles para mí y para los demás. Quiero descubrir cuál es el potencial de mi cuerpo y saber, por ejemplo, si ahora corrí 5, ¿cómo me podría ir corriendo 10? Porque esto es bien importante. Creemos que nuestras exigencias y el empujarnos y el recordarnos que tenemos que mejorar es lo único que nos previene a quedarnos en un estado de mediocres. Cuando lo verdadero es que mientras más nos empujamos, más nos lastimamos y más nos estancamos. Muy bien. Vamos a empezar con algunas consultas, ¿le parece? Vamos a iniciar con esta. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa. Mi consulta, ¿cómo puedo dejar de pensar en lo mismo? Trato de enfocarme en otras cosas y cuando me doy cuenta, caigo en los mismos pensamientos, recordando o pensando en lo que puede pasar. ¿Hay ejercicios? ¿Algún tip? ¿Algo que me ayude? ¿Qué me recomienda? Excelente. Y ahí, digamos que los pensamientos recurrentes pueden tener distintos guiones, pero van a ser como solo distintas frases que siguen el mismo guión. Uno puede ser, por ejemplo, que nos están recordando algo que pasó. Otro puede ser que nos está inventando escenarios de lo que podría pasar. Claro. Otro podría ser cuestionamientos o reclamos. ¿Por qué es que se van a dar estos guiones? Porque hay una emoción particular que está debajo de esos pensamientos, que está produciendo los pensamientos. A ver, y no estamos confundidos, porque yo sé que en algún momento antes dijimos que detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y ahora estamos diciendo que las emociones producen pensamientos. Y así es. Un pensamiento, digamos que es el que va a encender la chispa que va a hacer que se prenda la emoción. Y esta emoción va a ser como una fogata, ¿sí? Y la fogata me va a generar humo, que son más pensamientos. Y esos pensamientos, a su vez, van a generar más emociones. Entonces, es echarle leña al fuego, literalmente. Si yo no tengo conciencia de lo que me estoy diciendo y de cómo me hace sentir eso que me estoy diciendo, sin querer entro en un ciclo en el que mis pensamientos le van a echar leña al fuego y me van a generar más emoción negativa y esa emoción negativa me va a generar más pensamientos negativos y así hacemos enorme algo que pudo haber empezado muy chiquitito. Entonces, con este diálogo interno, estas cosas que se dice, ¿qué emoción es la que siente? Y si esta emoción, digamos que ahí se puede muy bien, y en los talleres que hacemos o en la clínica, se hace este recorrido para identificar cuál es la emoción verdadera, ¿sí? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, digamos que yo estoy enojada por el tráfico, pero como yo ya sé que especialmente yo debería de mantenerme en estado de paz mental y no debería enojarme, si me enojo porque me enojé, ¿sí? Y empezamos a hacer como a recubrir de capas y capas y capas, donde hay una emoción primaria, una emoción verdadera, y por encima de eso le hemos puesto un montón de capas de emociones secundarias, que no son las emociones auténticas. Por ejemplo, yo puedo sentir miedo porque mi hijo iba a cruzar la calle sin voltear a ver de los dos lados. Yo no reacciono con miedo, reacciono con enojo. Y le pego el jalón y le doy una gritada y una maltratada y una regañada y una castigada de aquí dentro de 10 años, ¿sí? Mi reacción fue de enojo, pero mi emoción verdadera fue de miedo, ¿ah? Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo de rastrear la emoción verdadera, podemos cuestionar y podemos liberar la energía que está atrapada en esa emoción. Claro. Muy bien. Otra consulta dice,
Hola Judith y Julita, muy buenas tardes, todos los programas son excelentes, pues me han ayudado muchísimo. Tengo 39 años y 3 hijos, de 18, 13 y 7 años. De pequeña mis tíos me tocaban y nunca se lo dije a nadie, y ahora sigo recordando quién de ellos lo hizo, nunca lo olvido. Por otro lado, tengo muchos propósitos para mí, pues yo me dije, ya perdí mucho tiempo solo en trabajar y ocuparme de los demás. Con mi pareja tengo ya más de 7 años en conflictos, pues nos insultamos y él ya tiene 1 año de no trabajar. Desde entonces yo he trabajado, pero él es una persona que es demasiado imponente y abusivo y no se puede hablar con él. Toda la conversación siempre es gritar. Ya me cansé, me sigue insultando y como sé que la mayor parte del tiempo, por ejemplo con las niñas, la de 13 y la de 18, él está en la casa, se ha vuelto un problema que no solo es mío, sino de las niñas, que el papá esté presente en la casa y de mal humor. El varón de 19 no es su hijo, es de otro papá, y por esto él lo trata de lo peor. Yo ya no quiero seguir con esta situación. Aparte de todo esto, también tiene algunos problemas legales. Quisiera hacer la denuncia de violencia contra la mujer y solicitar una orden para que él ya no se acerque más a nosotros. Estoy en busca de un lugar y de asesoría y todo esto. Mi pregunta es si tendría que llevar primero a mis hijos a un psicólogo para que todo lo que venga no les afecte más todavía, o cómo empiezo a dar estos pasos, porque en mi mente lo tengo, pero en la forma de accionar todavía no sé. Ok, ya le entendí qué es lo que nos quiere contar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por la confianza. ¿Qué le decimos? Muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias por contar el caso. Hay algo que es muy poderoso de este tipo de medios, y es que cuando una persona habla, lo que una persona trata de resolver es como que apoyara y fomentara que todas las demás personas que en algún momento nos hemos sentido así, también podamos empezar a resolver nosotros mismos. Hay una frase que es que lo único que puede terminar con la angustia es la acción. ¿A qué viene esto? Mientras más preguntas hacemos, más respuestas buscamos. Y llega un momento en el que si yo tengo claro qué es lo que puedo hacer en este momento, eso es lo que tengo que hacer. Puedo entender la pregunta de decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y si llevo primero a mis hijos al psicólogo? Porque puede ser que vengan un montón de cosas difíciles. Lo que es importante tomar en cuenta aquí es que esta pregunta por cómo yo les evito un sufrimiento más adelante solo está haciendo que permanezca una situación conflictiva y dañina en este momento. Entonces, si ella quiere llevarlos con un psicólogo, con mucho gusto, y es más, en Prosame con muchísimo gusto la podemos ver. Hacemos y tenemos tarifas especiales para casos así, que son varias personas de una familia. Y si no es con Prosame, con muchísimo gusto le podemos asesorar también de otros lugares a los que puede hablar. Lo importante es que no hay nada que nos robe más poder que la falta de acción. Cuando yo tengo y sé y tengo claro qué es lo que es auténtico para mí y para mi familia hacer en un momento, lo único que tengo que hacer es dar el primer paso, confiando que en el momento de dar ese paso voy a poder dar el segundo y el tercero y el cuarto. No hay viaje tan largo ni tan corto que no empiece siempre por un primer paso. Muy bien. Otra consulta, dice, muy buenas tardes para las dos, maravillosos los programas. Les saluda Rosa Huertas desde Chicago. Gracias, Rosa, muchísimos saludos. Mi pregunta, tengo 52 años, mi hijo 26 y mi hija 21.
Siempre les inculqué a mis hijos que tenían que ser independientes y exitosos. Creo que lo hice bien mi trabajo como madre, pues son universitarios y siento que logré mi cometido. Tanto que mi hija se enroló en el ejército de los Estados Unidos y la semana pasada se graduó con honores. Ella me escribió una carta muy bonita donde me agradece el haber hecho de ella una mujer de éxito, que fui la mejor madre del mundo y que gracias por sacrificar mi propia vida. Pero que ella quisiera que ahora yo haga lo que siempre quise hacer, o que pueda retomar yo también mi vida. El problema es que ahora yo me doy cuenta que logré lo que quise con ellos, pero no sé cómo retomar mi vida. No solo tengo el problema del nido vacío que le dicen, sino que toda la vida me puse el traje de mamá hasta que me olvidé de ser esposa. Y ahora no sé cómo empezar de nuevo. Un consejo, lo necesito muchísimo. ¿Qué le decimos aquí a Rosa? Gracias, Rosa. Bueno, lo primero ya lo hizo, ya se dio cuenta qué traje tenía puesto. Hay un ejercicio muy lindo que es poder identificar cuáles son las cosas que disfruta haciendo. No que la hacen ver bien, no con las que siente que está cumpliendo con las cosas, sino que cuáles son las cosas que disfruta hacerlas. Y dice que en el momento en el que tú encuentras eso que disfrutas hacerlo y para lo que eres bueno, has conectado entonces con uno de tus dones. Y nosotros los dones los traemos con un propósito. Ahora, ¿cómo conviertes ese don en un propósito? Cuando encuentras la forma de poner esos dones al servicio de un bien común, de un problema que sea importante para la comunidad, o que sea importante para tu país, o que sea importante para tu ciudad. Cuando tú logras alinear algo que tú disfrutas, que tú te sientes bien haciendo, que eres buena haciéndolo, y además encuentras la forma de ponerlo en servicio de algo más grande que tú, ahí es donde has encontrado tu propósito. Y las cosas poco a poco igual se van a ir dando. Muy bien. La última consulta dice: muy buenas tardes, bendiciones para las dos, éxitos en todo. Mi consulta: soy una chica de 26 años. Me bloqueo muchísimo al hablar con las personas, más cuando es una persona de autoridad. Siento como una atadura en la garganta. Quisiera que me recomendara algún libro, algún ejercicio, un tip, algo que me pueda decir. Bendiciones y un fuerte abrazo. Ala, puchis, un libro. Se me vienen como un montón a la mente. A ver, lo que es importante aquí es qué es lo que empieza a pasar por su mente cuando ella se pone a pensar que la persona con la que está hablando es alguien, entre comillas, de autoridad, ¿sí? Porque es en ese diálogo interno en el que ella se empieza a trabar. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que muchas veces importa poco con quién estoy hablando. Lo que más afecta es qué es lo que yo me digo acerca de la persona de con quien yo estoy hablando, ¿sí? Un libro, bueno, va a ser re chistoso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que en inglés se dice How to be a Badass, de una autora que se llama Jen Sincero, J-E-N, Sincero, así como se dice, S-I-N-C-R-O. En español, la traducción del libro, el título, no tengo que ser honesta, no me gusta mucho, pero la verdad es que es un muy buen libro. Y creo que es así como cómo ser un chingón o algo así. De verdad que la traducción del título no me gusta, pero busquen la autora y van a encontrar. Ese es un libro que es muy bonito, y para esta edad particularmente también. Para 26 años está súper bien porque invita mucho desde una forma muy coloquial y con humor y con una narrativa muy fácil de seguirla, pero es un libro de mucho autoconocimiento para darnos cuenta precisamente de esto que hablamos. No es la persona con la que estás hablando, es en quién te conviertes tú cuando te paras frente a estas personas.
porque el diálogo interno que te dices es el que literalmente va a modificar tu personaje. Si yo me digo que es alguien de autoridad, puede ser que yo en ese momento me empiece a sentir como una niña, ¿ah? Y mi lenguaje corporal va a ser el de una niña, y mi forma de expresarme y de sostener mis opiniones van a ser como las de una niña. No tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver con quién soy yo, en quién me convierto yo cuando me digo que esta persona es una persona de autoridad. Bien, ahí está la respuesta para nuestra amiga. Ya nos tenemos que despedir. Julita, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Para quienes quieran comunicarse con Julita, lo pueden hacer al 2332-3282 del Centro Prosame. También los encuentran así en Facebook, ahí los etiqueté en nuestro estado para que se les haga más fácil buscar su página. Les repito el teléfono, 2332-3282. Tienen un taller, ¿verdad? Me dijo. Sí. ¿Cuándo es? El primero de febrero. Este es un taller que voy a tener con 2 amigas que son coaches y son geniales. Y este es un taller que nos ayuda a aprender sobre nuestros temperamentos. ¿Qué es nuestro temperamento? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer para ir más allá del temperamento? Todos sabemos que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar está determinada por el temperamento con el que nacimos. Pero a la hora de la hora, también sabemos que podemos ir más allá de él. El tema del taller es, este 2018 ve más allá de tu biología temperamental. Es el jueves 1 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y va a ser en Encinos de Cayala. Si quieren más información, pueden pedirla al 5204-5092. O también al número de Prosame, 2332-3282. Muy bien, ahí se pueden poner en contacto entonces para pedir más información. Igual después lo estaremos poniendo en el Facebook para que les quede muy bien claro el título y quiénes van a estar, porque son tres coach las que van a estar ahí explicando todo esto, y estoy segura que va a ser de muchísimo beneficio para muchas personas. Gracias, Julita, por acompañarnos. No, te jodí. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.